cloud of heaven for too long, for too long. Yeah, you make me feel like I'm in that cloud of heaven for too long, for too long. Oh yeah, 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 yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Y señores, la U, como en los años 90, es tricampeón del fútbol peruano. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde narraremos de manera cronológica los hechos ocurridos en el cuadro crema durante este 2025, donde se logró, como menciono, la estrella número 29 en la historia del club, nuevamente ganando apertura y clausura, con un año mucho más movido que estos últimos dos. Así que, sin más nada que decir, empecemos. Arrancamos con lo que fueron los meses de diciembre del 2024 y enero del presente año, donde se desarrolló la pretemporada para el equipo de Fabián Bustos, que ya había salido campeón en noviembre, por lo que solo quedaba que descansen hasta quincena de diciembre, donde retomarían los entrenamientos con miras a la nueva temporada, además de las contrataciones correspondientes al mercado de pases de inicio de año, en las que resaltaron las incorporaciones de Paolo Reina, César Inga, Jairo Vélez, Diego Churín, Miguel Ángel Vargas y José Carabalí, en conjunto con las salidas de Nelson Cabanillas, Segundo Portocarrero y Diego Romero. De esta manera, para el mes de enero llegarían los amistosos estelares de esta etapa, la noche crema frente a la selección de Panamá, pero frente a los suplentes, y el amistoso frente al Inter de Miami, donde increíblemente sí jugaron Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y, obvio, no podía faltar, Lionel Andrés Messi Cuchitini. El primer encuentro acabó con una victoria crema por 2-1 con goles de Paolo Reina cuando parecía perfilarse como el titular y José del Tuncha Rivera en los descuentos. Sinceramente, el juego no convenció en este partido y dejaba ciertas dudas para enfrentar al Inter de Miami. Sin embargo, jugaron mucho mejor frente al cuadro estadounidense y a pesar del 0-0 aburridísimo, se mostró una mejor cara por parte de la U. Ya luego en los penales ganó el conjunto de Messi y sus amigos, pero bueno, eso fue anecdótico. Total, es un amistoso. Me quedo 100% con esta postal. Ahora sí, con el inicio de la Liga 1, el equipo de Odriozola dejó más dudas que certezas en sus dos primeros partidos, donde sacó 4 puntos de 6 posibles en las dos primeras fechas de la apertura. Nada mal en cualquier contexto, pero vamos al juego mostrado en ambos partidos. Primero frente a Comerciantes Unidos en Cajabamba, donde se iba ganando 1-0 hasta el minuto 94 cuando le empató el equipo local, después de una mala salida de Sebastián Britos. Aparte de ese error del arquero uruguayo, los cremas otra vez mostraron poca efectividad de cara al arco, lo que hizo que volviéramos a lo de siempre en provincia, dejar escapar puntos. Mientras que en el partido en el Monumental frente a Cienciano, el cuadro merengue venció 3-2 a los cusqueños, dejando muchas dudas en la parte defensiva, ya que el papá llegaba con una cierta facilidad al área de Universitario, de una forma que preocupaba a más de un hincha. Pero bueno, se pudo ganar y mantener el invicto en el recinto de Ate. Primero, se postergó de manera indefinida el duelo ante Atlético Grau que se iba a jugar en el Estadio Mansiche de Trujillo, pero por lo ocurrido en el Real Plaza de dicha ciudad, se decidió no jugar el partido hasta nuevo aviso, recordando además que no se podía utilizar el Campeones del 36 de Sullana, donde normalmente ejerce de local el cuadro albo, pero estaba imposibilitado de ello frente a Universitario y Alianza Lima por el ingreso de hinchas sin entrada de ambos equipos el año anterior, cuando jugaron frente a Alianza Atlético, algo que le terminaría rebotando también a Grau por jugar en esa misma cancha. Luego de ello, la U enfrentaría a Alianza Universidad en el Monumental, donde goleó 4-0.
mostrando una mejor versión a comparación de las dos primeras jornadas y con el regreso goleador de Edison Flores, que además regresó al gol desde el tanto que le hizo a Cienciano en el clausura del 2024. Y mostró también un nuevo look inspirado en el de Diego Maradona en el 95 y que me inspiró a mí a hacerlo post clasificación a octavos, lo cual no me siento muy orgulloso, pero bueno, ya tocará hablar más a fondo de ello más adelante. La goleada la completaron la Sombra Ramos en contra, el Tuncha Rivera y Diego Churín, haciendo de esta forma su debut goleador con la U. La siguiente fecha sería ante Sport Boys en el Estadio Nacional, donde otra vez el Oreja sería presente en el marcador, luego de que Martín Pérez Guedes abriera el mismo a los 16 minutos. El equipo se iba mostrando igual de sólido que en la campaña anterior, hasta que llegó la maldita fecha FIFA, cosa que no nos afectó por suerte. Sin embargo, en el encuentro frente a Sport Huancayo al regreso del parón de selecciones ocurriría un hecho que opacaría la trabajada victoria de 3-1 frente al Rojo Matador, porque sí, otra vez volvimos a ofrecer un juego poco convincente, con más ocasiones para la visita. Y esto sería la lesión de Pérez Guedes al minuto 8 del partido. Un hecho que, como vimos, no influyó en el resultado de este encuentro, pero sí lo haría en los siguientes, que serían frente a River Plate en el debut de la Copa y frente a Alianza Lima en Matute. Ambos partidos importantes y ambos con un juego ya no poco convincente. Pobre. Se notaba que la U había perdido su pulmón en la volante. A ese que rompe líneas cuando el rival no te deja espacios. A ese que apoya a los carrileros en fase defensiva y se muestra como opción de pase en la transición defensa-ataque. Por lo que sí, como imaginan, no se ganó ninguno de los dos juegos. Derrota de 1-0 frente al cuadro argentino y empate a 1 en el clásico, que para colmo se dio en los descuentos y con un jugador de más desde el primer tiempo. Pero bueno, al final ese empate agridulce se convirtió en un punto de oro en la carrera por el Apertura, pero ya llegaré a eso. Siguiendo con lo que fue el mes de abril, otra derrota en Libertadores, esta vez frente a Independiente del Valle en Ecuador por 1-0. Nos dejaba en una situación complicada en este torneo, por lo que el partido frente a Melgar de locales sería el último que iba a dirigir Bustos, puesto que él decidía irse a Olimpia de Paraguay, impulsado especialmente por la sanción de 4 partidos que recibió por hacer un topollillo en Matute, luego del gol del Tunche en el clásico. Aún y con ese condicionante, los cremas pasaron por arriba a los arequipeños, remontando además el tanto inicial de Kenji Cabrera, cerrando de esta manera un marcador abultado de 4-1 sobre el cuadro rojinegro, lo que también los bajaría poco a poco de la lucha por el torneo de apertura. Tras la salida abrupta de Fabián Bustos, Manuel Barreto y Piero Alba, ambos desempeñando otras labores en el club, tomarían las riendas del primer equipo en los partidos frente a Binacional en Juliaca y Barcelona en Guayaquil. Increíblemente se lograron 2 victorias y con un juego mucho más convincente. Primero el 3-1 en Juliaca, que además nos mantenía en el liderato, y luego el 1-0 en Ecuador, con gol de Edison Flores, lo que además daba un respiro en Libertadores y devolvía las esperanzas de al menos jugar la Sudamericana. En el medio de estos resultadazos, Jorge Fossati volvía a Tienda Crema para tomar el puesto que nunca debió abandonar, y eso se notó apenas en su primer partido, goleando 6-0 a UTC en el Estadio Monumental, a merced de los goles de Williams Riveros, Matías y Benedetto, Alex Valera, Edison Flores, Jairo Concha y Diego Churín. Varios goleadores y un juego demoledor. Encima ese mismo día Liverpool también salía campeón de la Premier, el mejor día del año por lejos. Lamentablemente, hay que recordar que la debilidad de Fossati era la altura. Ya verán luego por qué digo era. Pero siguiendo con lo que ocurrió ya en el mes de mayo, Cusco FC venció 2-0 a la U en la Ciudad Imperial, con doblete de Facundo Callejo. Sí, el mismo que luego sería goleador de la liga y voceado para los 3 equipos de la capital, en especial en Universitario. Para colmo de males, luego llegaría un magro empate de local frente a Independiente del Valle, lo que nos estancaba en esa lucha por el segundo cupo a octavos de final. Y ya ni qué decir de las derrotas en Lima frente a Alianza Atlético en el Monumental, lo que acabó con el invicto de 39 partidos por Liga 1 del cuadro merengue Sufordín. Y peor aún, prepárense, la derrota en el Estadio Nacional frente a Juan Pablo II,
el recién ascendido, el fundado por Agustín Lozano, actual presidente de la FPF, lamentablemente. Bueno, con ese equipo, la U sumaba su tercera derrota consecutiva en el Apertura, lo que obviamente lo bajaba de la punta y lo dejaba a 2 puntos del ahora líder Sport Huancayo. Pero ahí, le ganamos de nuevo a Barcelona en Copa y nos poníamos a tiro para la clasificación a octavos de final. Al menos algo bueno debía pasar en un mes de mayo que venía siendo de terror en AT. Bien dicen que después de la tormenta llega la calma, y eso fue lo que pasó entre el 22 de mayo y el 27 del mismo mes, donde Universitario volvió el triunfo en el torneo Apertura cuando venció 2-0 Sporting Cristal en el Estadio Monumental, con los goles de Edison Flores y Diego Churín. Luego de eso, los cremas tenían una tarea complicada, pero no imposible. Debían como mínimo empatar en el Monumental de Buenos Aires frente a River y esperar a que Independiente del Valle no golee por 4 goles a más a Barcelona o que gane el cuadro de Guayaquil. Lamentablemente, y tras tanto asedio al arco merengue, Facundo Colidio anotaba el primero, lo que nos dejaba fuera por el triunfo parcial de Barcelona, hasta que apareció Jairo Concha para anotar el gol que más grité en el año por Copa Libertadores, ese que devolvió la esperanza y emparejaba todo, aun y cuando no podíamos pasar mitad de cancha. 1-1 al descanso y la tarea se estaba cumpliendo. Ya en la segunda mitad Independiente del Valle lo dio vuelta, pero en Argentina el marcador no se movió más, por lo que díselo tú, Mariano. Festeja Universitario, que empatando aquí en la cancha de River, pasa a octavo de final. Después de 15 años para el club y después de 12 para un equipo peruano en general. Historia pura en el recinto de Núñez, al menos para épocas recientes. Después de otra jodida fecha FIFA y de cortarnos el momentazo que empezábamos a tener, Universitario no volvería a jugar sino hasta el 15 de junio, en pleno Día del Padre, cuando visitó a Ayacucho en Huanta, venciendo a los zorros por 1-0, con gol de Aldo Corso al minuto 93 y con un hombre menos, tras la expulsión de Carabalí a los 56. La garra crema lo volvió a hacer. Luego, tocaría jugar frente a ADT en el Estadio Monumental, donde la U volvió 5-0 a los termeños, algo típico incluso en Lima ya que siempre sufrimos para ganarles. Jairo Concha, Cesaringa, que no celebró su gol por ser ex ADT, Alex Valera, Jairo Vélez y el Tunche Rivera sellaron la exhibición merengue. Apenas 5 días después, en Trujillo, se jugó el partido aplazado contra Atlético Grau, al cual se le venció por 2-0 con doblete de Alex Valera. Lamentablemente llegó fecha de descanso, gracias incompetentes de la liga por tener un número total impar de equipos. Por lo que recién en el mes de julio, Universitario visitaría a Deportivo Garcilaso en el Cusco, con la consigna de ganar, tras la goleada de Alianza 5-1 frente a Binacional de Matute. Por lo que los cremas estaban obligados a ello para mantenerse en lo más arriba de la tabla. Y así fue. Con el gol de Aldo Corso bastó para llevarse los 3 puntos y quedar a un punto prácticamente de que la apertura sea merengue, puesto que le sacábamos 2 puntos a los blanquiazules y si se conseguía solo uno en la última fecha frente a Chancas de local, como terminó ocurriendo, Alianza Lima debía golear a UTC en Cajabamba por 14 goles a más, algo que sinceramente era imposible que pasara. De esta manera, ambos partidos acabaron sin goles, y en la definición más aburrida en un torneo corto que recuerde, la U mantuvo su ventaja de 2 puntos y se hizo con el primer torneo corto del año. Un semestre muy infravalorado si me preguntan, ya que sí, hubieron partidos flojos del equipo, pero alcanzó los 2 primeros objetivos del año: ganar la apertura y competir internacionalmente, donde incluso se consiguió llegar a octavos de final de una Copa Libertadores después de 15 años, como lo mencioné anteriormente. Apenas una semana después de todo el frenesí por la obtención de la apertura, se venía el debut en el Clausura frente a Comerciantes Unidos de local, donde debutaron Anderson Santamaría, en reemplazo por Williams Riveros, que tuvo que ser operado por apendicitis, y Jesús Castillo cuando reemplazó a Martín Perejedes a los 73 minutos. Ambos recientemente contratados en el mercado de pases del segundo semestre.
En este partido, a pesar de iniciar perdiendo con un golazo de tiro libre de un tal José Marina, carajo, ya parece el FIFA con tanto gol de random, los cremas lo dieron vuelta con los tantos de Alto Corso, cuándonos salvándonos, Diego Churín y José El Tunche Rivera. 3-1 resultado final. En la siguiente fecha tocaba visitar el Cusco para enfrentar a un cienciano ya sin Cueva ni Gentile, ambos jugadores importantes para el papá, uno que se fue a Alianza Lima y otro a un alicaído Emelec de Ecuador, equipo con problemas financieros y que peleaba el descenso en ese momento. A pesar de ese condicionante, el equipo de Carlos Decio hizo pesar su localía e igualó las acciones en los descuentos, con un golazo del enano hijo de puta de Alejandro Jover, el mismo que vino en reemplazo de Gaspar Gentile, el mismo que es descarte de Cristal. El gol de Alex Valera en los 84 no pesó en el resultado final. 1-1 y paridad para ambos equipos. Para la siguiente jornada, el equipo dirigido por Jorge Fossati recibió al Atlético Grau en el Estadio Monumental, partido en el cual se ganó por 3-1, gracias a los goles de Alex Valera, Anderson Santamaría y Martín Pérez Guedes. Descontó Neri Bandiera para los piuranos. 7 de 9 puntos posibles, lo que hacía que no bastara para ser líder del clausura, puesto que Sporting Cristal y Cusco FC habían logrado sumar 9 de 9. Aún así nos manteníamos en la pelea. Luego de sumar 2 triunfos más en el clausura y tener el mismo puntaje que Cristal, ambos con 3 unidades y compartiendo la punta, la U se alistaba para su duelo de octavos de final en Copa frente a... Ay, Dios, nos abandonó, carajo. Palmeiras. Esto se va a poner feo. Por ende, el 14 de agosto, una semana exacta después de los 101 años del club, se recibiría el cuadro brasileño en el Estadio Monumental, ya sin Estevao ni Richard Ríos, pero sí habiendo incorporado a Vitor Roque y a Ramón Sosa. Pero bueno, bien dice el que el fútbol es de hombres, no de ya 3-0 en media hora. Puta madre. Bueno, lo intentamos. Así es. A pesar de que habían jugadores con mejor nivel en distintas posiciones sensibles del campo, como el stopper derecho, el líbero y como no la media punta, el Nono decidió apostar por los de siempre, aún y cuando uno recién se recuperaba de su operación. El otro no metió un gol desde mayo, y el otro ya había demostrado un nivel bajo defensivo en los últimos partidos, porque sí, anotar goles se le agradece, pero no es su chamba. Todo eso pesó, y Palmeiras lo aprovechó en tan solo media hora. Para colmo, Riveros completó su noche de pesadilla con una expulsión muy evitable, y José el Flaco López anotó el cuarto gol y su segundo tanto personal. Llave finiquitada, puesto que la vuelta era en Brasil y por lo mostrado, ni un ápice de fe. Luego seguía el partido en Huancayo ante el equipo de dicha ciudad, la cual la única alegría que nos regaló fue en aquel 2013. Aún así, Valera adelantó a la crema con un sablazo desde la media luna, hasta que Javier Sanguinetti, que no sé quién mierda es, empató para el local. Y encima nos anularon un gol muy polémico. En lo que a mí me respecta, no considero que debió considerarse offside, pero para el VAR sí, por lo que el marcador no se movió más y un punto que nos resignaba en el segundo lugar. Pero la U lo ayuda. El jueves 21 llegaría la vuelta de los octavos, y aunque Fossati para un equipo alternativo entre comillas, el encuentro acabó 0-0. Y bueno, para qué mentir, Palmeiras también jugó a media máquina, aún ni saliendo con la mayoría de titulares. Tranquilos, no venderé épica ni nada, pero wow, ya ves la diferencia, viejo, este era el 11 en la ida. Dado lo visto en Brasil, el Nono casi que replicó alineación en el clásico en el Monumental. Sin embargo, conseguimos el mismo resultado, a pesar de contar con la mayoría de ocasiones de gol del partido. Y nuevamente, otro gol anulado de manera muy polémica, disque offside, Dios mío. Pero bueno, 3 empates y una derrota fea en semana y media. Parecía haber crisis, pero créeme que por lo mostrado en los últimos 2 partidos, había fe en que Fossati no cambiara más el 11 por sus engreídos de siempre y pusiera los de mejor nivel para poder lograr el ansiado tricampeonato, ya sin copa de por medio. Y bueno, por fin la fecha FIFA aparece como salvadora y no como estorbo. He's told us not to blow it, 'cause he knows
que el equipo crema tenía tiempo para replantearse muchas cosas de cara a lo que quedaba del año. Y tras el parón, el cuadro merengue hiló 5 victorias, con la particularidad de los 4 goles de Alex Valera en estos partidos, coincidentemente después de que Barcos le dijera muerto en el clásico. Primero, victoria ante Melgar en Arequipa por 2-1, sin gol de Alex pero sí un misil de Jairoco, donde también nació el famoso no me deja empatear. Además que no sé por qué chucha le agregaron Kilómetros de los Caligaris, o sea, no tiene nada que ver a pesar de ser una muy buena canción. Amo sus canciones de los Caligaris, pero por favor no tiene nada que ver la letra con lo que dice Jairo. Luego, partido suspendido contra Binacional en Lima por el descenso administrativo del equipo de Juliaca. Ay, mi liguan. En Trujillo, doblete de Valera frente a UTC para ganar 2-1, con gol al último minuto incluido. Luego, duelo directo frente a Cusco en el Monumental, donde otra vez el muerto, entre comillas, hizo otro doblete determinante para vencer 3-2 a la sensación del torneo, al equipo al que los del frente ya le habían depositado todas sus esperanzas. ¿O me equivoco, Rondelli? Y miren la campaña de la tabla general, porque acá se miran 2 copas, Miren la campaña de la tabla general. El único que está peleando ahí, la diferencia con la tabla general, con Universitario, no es tan grande. Entonces, la responsable de Cusco. Lo único que tiene que hacer Cusco es ganar. Si no, es una vergüenza. Una vergüenza que otros equipos con el triple de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato. Iniciando octubre nada más, partido en Trujillo contra Alianza Atlético, por lo ya mencionado anteriormente, donde Pérez Guedes y el Tunche vacunaron a los churres y nos tomábamos revancha de lo sucedido en la apertura, así como sucedió con Cusco. Y frente a Juan Pablo II no sería la excepción. 3-0 en el Monumental, con goles de Concha, Churín y Rivera de nueva cuenta. Tras 3 revanchas consecutivas, un triunfo agónico, golazos de Jairo Pusi y el renacer de nuestro 9. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? No, otra fecha FIFA, no. No, God! No, God, please, no! 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 Después de la fecha FIFA de un solo partido, al menos para Perú, Universitario tendría que medirse a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, pero las marchas y el contexto político que vivía el país haría que el partido se postergue para el 23 de octubre, cuando inicialmente se iba a disputar el 15, justo el mismo día que habrían marchas por el centro de Lima, mismo espacio en el que se ubica el Nacional. Caballero, nomás el fútbol tendría que aguardar. De esta forma, en un fixture que terminó apretándose por lo ya mencionado, el primer partido que tendrían que jugar los cremas entre el 20 y 26 de octubre sería el lunes 20 justamente, en el Estadio Nacional, frente a Ayacucho, y esto por las inspecciones de Conmebol en el Monumental, previo a la final de la Copa Libertadores, que como en 2019, se iba a jugar en nuestra capital, solo que esta vez los finalistas serían Palmeiras y Flamengo. 2-1 sería el marcador frente a un cuadro ayacuchano que luchaba por la permanencia y que por ende se mostró más competitivo de lo normal, perdiendo apenas por un gol del Tunche Rivera en los descuentos, uno de los goles más gritados por la hinchada por el contexto y lo difícil que se puso el partido. Y aquí sí tengo que admitir que no lo grité porque me lo spoilearon compañeros de la universidad que no tenían delay en las transmisiones que veían. Me cagaron uno de los mejores momentos del año. Pasando a lo que fue el partido contra Cristal, que se jugó apenas 3 días después y en el mismo recinto, el conjunto merengue apenas sacó ventaja por un jugadón de Jairo Vélez que finalizó de gran manera Alex Valera, otra vez apareciendo cuando más se le necesitaba. 1-0 frente a los celestes y se cortaba además una racha de 9 años sin ganar de visita frente a los mismos. Sí, 9 años, desde aquella chalaca de Lorejas que nos le ganábamos a Cristal de visita. Y para cerrar esta semana agotadora para el plantel, pero con potencial de ser histórica para el club, ahora tocaba enfrentar a ADT en Tarma, ciudad en la que no habíamos ganado desde que ascendió el Vendaval en 2022. Y después de la victoria de Cusco frente a Atlético Grau, la U estaba obligado a ganar si quería salir campeón esa misma fecha, y no esperar hasta las siguientes para coronarse. Lamentablemente, un desafortunado autogol de Anderson Santamaría adelantó a los locales en el minuto 43, lo que hacía que nos fuéramos al descanso con derrota, y en ese momento sin poder gritar el alirón. Pero bien dicen que puedes dar por muerto a cualquiera, pero trata de que ese cualquiera no sea Universitario para ahorrarte el ridículo. Y así fue.
Con los goles de Matías Di Benedetto y Alex Valera, ¿quién más si no?, el cuadro crema lo dio vuelta. Pero eso no sería todo, puesto que llegó una expulsión absurda a Sebastián Britos, por lo que ahora tocaba guardar el resultado con 10 en los minutos restantes, en los cuales casi lo empata Hernán Rengifo y en el rebote salvaría a Riveros. Casi la quedo en esa jugada, Dios mío. Finalmente, pitó Kevin Ortega y Universitario se consagraba tricampeón por segunda ocasión en su historia, como en los años 1998, 1999 y 2000. Y 25 años después, la U suma 3 títulos consecutivos, con la particularidad de ser en el año previo al centenario, como lo fue el 2023, en el año del centenario en 2024, y en el año posterior al centenario, el cual fue este 2025. Esperemos que este no sea el cierre de un ciclo exitoso, sino más bien el inicio de uno. Bueno, ya de ahí siguieron 2 partidos intrascendentes donde se empató 0-0 frente a Garcilaso en el Monumental y donde también entregaron el trofeo de la liga, dicho sea de paso, y en la última fecha derrota por 3-1 frente a los Chancas en Andahuaylas. Yo reitero, para ese partido que jugaron, mejor ponían puros suplentes, pero bueno, ya éramos campeones, ¿qué más daba? Y hasta aquí el video del día de hoy. Por fin un año en el que me graduó de algo y la U también sale campeón. Gracias por esa inmensa alegría en un año complicado y ajetreado. También por pasar la fase de grupos de Libertadores y como no por alegrar mis fines de semana. No solo por los títulos, solo con el simple hecho de jugar ya le dan algo de sentido a mi vida. Gracias por ello y recuerden, tricampeón más de una vez, hay uno solo. Y dale a U toda la vida. A donde vayas te sigo campeón. Tú eres mi vida, mi loca pasión. Desde muy niño te vengo a alentar. Pasan los años, no voy a parar.